está la otra, el otro tipo de sanidad que encontramos en la Biblia, y es la sanidad directa. Y esta es sin la intervención de ningún medio. Esta sanidad directa es ofrecida en base al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24, que ya lo leímos, dice, él mismo, dice, en su cuerpo llevó al madero, dice, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El apóstol Pedro está hablando de dos tipos de sanidades ahí. La sanidad del alma, la sanidad espiritual, que es la más importante, y la sanidad del cuerpo, la sanidad corporal. En la Biblia nosotros encontramos la historia de unos amigos que llevaron a su amigo paralítico ante Jesús. Usted tal vez ya ha leído la historia. Y dice que como no hallaban lugar para entrar, porque estaba completamente lleno el lugar donde Jesús estaba, ellos se les ocurrió abrir un agujero en el techo y bajar a su amigo y que llegara frente a donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que al ver la fe de ellos, Jesús quedó maravillado. Se asombró y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no lo llevaban para eso. Ellos lo llevaban para que lo levantara, porque estaba paralítico. Pero ¿qué es lo que Jesús hace primero? Le perdona sus pecados. Hermano, ¿de qué sirve que una persona tenga una salud de roble, como decimos en nuestros contornos latinoamericanos? Que tenga una salud, una persona que ni gripe le da. Pero ¿de qué sirve, hermanos? Tener una buena salud física y espiritualmente estar enfermo. Lo que al Señor le interesa es salvar a la persona. Y entonces aquellos que estaban ahí siempre tratando la manera de murmurar, criticar a Jesús, dijeron, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Y el Señor les dijo, miren, ¿y qué es más fácil? Les dijo, tus pecados, decirle a este, tus pecados te son perdonados, o levantarlo. ¿Qué es más fácil? ¿Ah? No, pongámonos de acuerdo, hombre. Ninguna de las dos cosas es fácil. Solo Dios las puede hacer. Sí, hermanos. Sí, imagínense si yo le digo a alguien, mire, te perdono los pecados. ¿Y quién soy yo para perdonar pecados? O yo le digo a alguien, mira, te devuelvo la salud. ¿Y yo quién soy para devolver la salud? El único que perdona pecado y sana es Cristo. Y las dos cosas las hizo Él ahí. Porque dice la Biblia que después le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho, levántate y anda. Y se levantó. O sea, las dos cosas puede hacer Él, solo Él, solo Él. Entonces, pero dice aquí Pedro que Él llevó, dice, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, dice, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y dice, por sus heridas ustedes han sido sanados, dice. Está hablando de la sanidad espiritual, pero también está hablando de la sanidad física. Porque como producto del pecado, la Biblia le llama al pecado la lepra, así se le llama figurativamente, porque hoy en día casi la lepra está extinguida, hablando de la enfermedad, pero la lepra del pecado sigue. Entonces, pero ¿quién más puede limpiar de la lepra del pecado al pecador? Solo Dios. Entonces, pero también está hablando de la curación física. Porque así como el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, también pudo levantarlo de su condición de imposibilidad. Entonces, así como el Señor al creyente, a los que somos creyentes, nos perdonó los pecados, nos limpió de la lepra espiritual, también tiene poder para devolvernos la salud cuando estamos enfermos. Él puede hacerlo. Aquí el punto es, ¿Él querrá hacerlo? Porque ese es otro aspecto, hermanos, que no siempre el Señor quiere hacerlo. Sería un engaño el llegar a un hospital, por ejemplo, y decir,
a todos el Señor los quiere sanar. No, eso no va a suceder. A menos que ya Dios haya hecho una intervención previa, o sea, que Él realmente haya revelado de que lo va a hacer. Porque la gente va a decir, estos son unos mentirosos. Y por eso hay mucha gente hoy en día que hasta han abandonado el camino de la fe porque los engañaron. Y les dijeron, es que el Señor te va a sanar, es que tiene que sanarte hoy. Y si la persona no sana, después le dicen, es que no tuviste fe, le dicen. Es que Dios ya sabe que Dios va a sanar siempre si Él tiene su voluntad. Ahora, esto de la sanidad directa también es parte de la proclamación de las buenas nuevas. Y por ejemplo, en el caso del ministerio del evangelista, es uno de los ministerios donde más obras de sanidad hace el Señor. ¿Pero por qué? Porque es una señal que Dios le da al evangelista. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios utiliza para convencer a los incrédulos. Ese es el medio que Dios usa. Entonces, la sanidad divina directa también es parte de la proclamación de las buenas nuevas. O sea, cuando se predica evangelísticamente el evangelio de Cristo, también se habla de la sanidad divina. Y esa es una característica de los evangelistas, que no solo predican la salvación, sino que oran por los enfermos y el Señor obra. O sea, un verdadero evangelista van a ver esas manifestaciones, porque es parte de la proclamación del evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice estas palabras. Estas son palabras del Señor Jesús. En mi nombre, dice, expulsarán demonios. Hablarán, dice, en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, dice. Vaya, mire. Aquí no está hablando solamente de los evangelistas, porque usted puede decir, bueno, quiere decir que tengo que ir a buscar un evangelista para que ore por mí, para que el Señor me sane. No me vaya a malentender. Yo digo que esa es una de las manifestaciones más palpables en el ministerio del evangelista. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Todo creyente puede orar por otra persona enferma. Pero hay personas que dicen, estás enfermo, háblale al pastor. Háblale al pastor que venga. ¿Y usted por qué no ora por él? Y que no es hijo de Dios usted, pues. Dice, no, hay que llevar al enfermo, dicen, donde el ministro, donde el pastor, para que ore por la persona. Y pues yo les voy a preguntar si me traen, y usted ya oró por él, ya lo ministraron. No. Entonces, si esto es para todos, hermano. Estas señales seguirán, dijo el Señor, para los que creen. Y en mi nombre, dijo, expulsarán demonios. Esa es una de las características. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Está hablando de los peligros inminentes que pudiera pasar un hijo de Dios, una persona, un creyente común y corriente. No está hablando de personas especiales aquí. No está hablando solo de ministros, de toda aquella persona que cree. Por eso le digo, ¿cree en Cristo usted? Las palabras que están antes, que he omitido yo en ese versículo dice, a los que creen, dice. Todo aquel que cree en Cristo y le ha recibido a Él, es una persona a quien el Señor le ha facultado para orar por un enfermo. Y dice el Señor, pondrán las manos sobre los enfermos, dice, y estos recobrarán la salud. ¿A quiénes? ¿Quiénes pueden hacer eso? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. No, todos los que creen. Cualquier persona que cree en Cristo. Hechos 4, 29 y 30 dice también. Ahora, Señor, dice, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la oración de la iglesia cuando estaban siendo asediados y perseguidos. La oración de la iglesia del Señor en esa época era: Señor, toma en cuenta sus amenazas, porque los estaban amenazando de muerte. Era la gran persecución. Y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno, decían ellos.
Pero como estamos viendo de que la sanidad divina es parte de la proclamación del evangelio. Otra de las peticiones que hacían los discípulos del Señor en aquella época es de que el Señor extendiera su mano, que obrara milagrosamente, sanando a los enfermos y haciendo señales. Y exactamente así sucedía. A señales y prodigios. Y dice la Biblia que después que oraron, si usted sigue leyendo, dice, después que terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, dice. Como que el Señor le estaba diciendo, sí, yo lo voy a hacer. Y lo sacudió. Entonces, ¿pero quiénes eran ellos? Bueno, ahí estaban los apóstoles que habían andado con el Señor, pero todos los hermanos. No, mire pues que Esteban, diácono era. Y dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que hacía obras milagrosas y era diácono. O sea, no era apóstol ni pastor, era un diácono, un servidor en la iglesia, una persona que hacía los oficios más humildes en la iglesia. Pero tenía el poder de Dios, como usted y yo pudiéramos llegarlo a tener o lo deberíamos de tener, a no ser que dejáramos de ser flojos.